sáquenlo para adelante. Estamos haciendo la pausa. 11:10 comenzamos la transmisión del culto en familia para todos los amigos y la familia. Once diez. ¿No se escucha? 11:10 culto en familia. 11:10. 11:10. La 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 la. Once diez comenzamos el culto en familia para todos los amigos de nuestras redes sociales. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול. שמע ישראל, Oye Israel, Adonai. El Señor es uno. Para que vaya. Adonai, Elohim. 11:10 culto en familia, amigos y familia, por supuesto. Invitamos a la familia Alfaro Villalobos. Un saludo a todos los Alfaro Villalobos de parte de la familia Acuña Alfaro. Los queremos mucho, y a quienes nos siguen en las redes sociales, y a nuestros hijos que están en Santiago, y a la familia, a nuestra madre, a nuestro hermano, a todos, a los nietos. 11:10, no se olviden, partimos 11, culto en familia. ¿No se escucha ahí? ¿No trajo agüita usted? ¿No trajo agüita usted?
bacán. Si está desfasado, mire. Mira, ahí bajo, está desfasado. Saludo a la cámara, saludo a la cámara. Saludo allá, a la familia. Muy bien, Martita, ya veis. Ahora que está Ramirito. En la pieza. Ya, chiquillos. A las 11:10 comenzamos el culto en familia para amigos, redes sociales, Ministerio Cristiano Evangélico, por supuesto aquellos que nos acompañan, a todos nuestros familiares y amigos. 11:10 estamos compartiendo con ustedes. ¿Qué le te mandé yo? Estamos a punto, estimado Obed. Obed nos acompaña en los controles desde la ciudad de Yungay. Ahí no me, ya podemos empezar. Ahí arreglé, ahí el himno, el... Así, pues, ¿sabes qué le mandó? Bien, vamos a comenzar este culto en familia
especialmente en este tiempo tan complejos, no tan solo en Chile, sino que para toda la humanidad. Esperamos en el Señor que esto sea una reunión para dar fortaleza, confianza y esperanza que todo esto pasará. También queremos mandar saludos a nuestras familias que habitualmente también nos acompañan, a la familia Alfaro Villalobos por parte de mi esposa, a todos mis cuñados, amigos, a mis cuñadas que también nos siguen. Un abrazo para cada uno de ellas y que Dios los bendiga donde estén ellos en sus lugares, y a sus familias, por supuesto, y a todo su entorno. Saludo, por supuesto, a la familia Acuña Alfaro, a mis hijos que están en Santiago, Fabián, Daniela, Francisca, mi madre, Elba Reyes, José Luis Acuña, mi hermano, a todos mis nietos. También queremos saludar a Obed Torres, que también nos ayuda bastante con estas transmisiones, especialmente él se encuentra en la ciudad de Yungay, pedimos por él también, porque él saca esta señal vía también por radio, la FM, la 107.9, Radio Umbral y RDBA Chile, también para todos los hermanos de Suecia y de otras latitudes también que sacamos la señal vía online. También damos gracias a todos los que se conectan al Ministerio Cristiano Evangélico, a los pastores amigos que están junto a nosotros, como el pastor Aldo Aguirre, a su distinguida esposa, a sus hijos y a todo su entorno, que el pastor también sea bendecido, nuestro amigo y saludamos pastor Aldo, al pastor Andrés Fuensalida de la Iglesia Evangélica Remanente el Séptimo Día, a su gente, a su familia, a aquellos que se congregan con él, por supuesto, a la pastora Malén, pastora Brenda, al obispo Ramón Estay junto con su esposa, a la pastora Mirta Andrade, a muchos que están ahí también junto a nosotros, mandamos un cariñoso saludo y especialmente por estar junto a nosotros mediante redes sociales. Bien, damos gracias al Señor porque nos permite estar junto a ustedes. Y vamos a pedirle al Señor en este momento una bendición para que Dios acompañe a aquellos que están conectados junto a nosotros y especialmente a su familia. Vamos a tener una pequeña oración para que Dios bendiga lo que vamos a hacer en esta mañana y por supuesto bendiga a su familia. Bendito Padre, en esta hora oramos especialmente por aquellos que están en redes sociales. Que el Señor te bendiga, el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te acompañe en estos procesos, que Él sea tu sustentador y tu guiador. Que en estos momentos de tanta aflicción y tanta amargura, que la palabra de Dios llegue a ser un bálsamo para que traiga alegría y esperanza en la venida de Cristo. Que Dios te bendiga y en esta oración nos acompañe en este culto familiar. Por Jesús oramos. Amén, Señor. Bien, vamos a partir, vamos a invitar a cantar a todos aquellos que están en redes sociales para que... ¿Cuál es el himno, Carmen, que vamos a cantar? Invitamos a cantar el himno 187. ¿Cómo se llama? Santo Espíritu de Cristo. Santo Espíritu de Cristo. Muy bien, vamos a cantar. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame de cólmame de tu
presencia, ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo más. Me postro a tus pies para que tu amor eterno, fuerte y puro, fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh, ven y cólmame. Lávame, bendice, sálvame, alma, espíritu. Ya me salvaste, nos llenas de bondad, mas tú cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, Bien, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Mandamos saludos también a Javier Moris, que se conecta con nosotros, que está en el sur, cerca de Osorno, junto a su esposa Silvana, a los hermanos del grupo de WhatsApp Unidos en Oración de distintos países de Sudamérica, Venezuela, Argentina, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos, de Suecia, de muchos países que están conectados, más de 60 personas que están ahí. Un saludo a ellos, por supuesto, y que Dios les bendiga a todos los hermanos en Venezuela, a la colectividad judía en Veneción, a Isaac Pose, a su esposa también, por supuesto, Viviana, quien acompaña a su familia, bueno, a todos los que nos acompañan, y especialmente en este día pedimos también por Alexis Maldonado, por su esposa Tarsi, por su familia, especialmente los colocamos para que cada uno de ustedes también los tenga en oración por ellos. Ellos necesitan de sus oraciones. Bien, vamos a lo que nos convoca. Nosotros en este fin de semana es especial. Es especial para el mundo religioso, porque como se le llama Semana Santa, es porque en estos días se conmemora, se recuerda el momento en que Cristo entregó su vida en expiación por nosotros. Esta es la semana que el mundo cristiano conmemora el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el sacrificio de Cristo está en un contexto histórico, especialmente de algunas fiestas que se daban en Israel. Una de ellas era la fiesta de la Pascua. La Pascua judía era una fiesta donde los judíos eran fiestas nacionales muy importantes. Así como en Chile, los chilenos nos preparamos para el 18 de septiembre y el 19 para conmemorar, ¿cierto?, nuestra liberación, ¿cierto?, cuando nos formamos como nación independiente y toda la familia se junta, se reúne y hacen banquetes. Bueno, en Israel también hay fiestas nacionales muy importantes, una de ellas es la Pascua, así como el Yom Kippur. Y la Pascua era una fiesta que convocaba a toda la familia, de todas las naciones, venían especialmente a Jerusalén, donde se hacía también una cena, que es la cena de la Pascua. Y Jesús en ese contexto de esa fiesta, en ese momento, es Jesús cuando invita a sus discípulos a prepararse para tener la fiesta y la cena de la Pascua. Y en esa cena, cuando Jesús está cenando con los discípulos, y conocemos la historia que hay cuando Judas lo va a traicionar, en fin, en ese contexto, esa fiesta, cuando Jesús es tomado prisionero y es llevado por supuesto, ante el Sanedrín, después entregado a los romanos, después el viernes sacrificado, y obviamente hoy día sábado Cristo está descansando en la tumba, y el domingo, como dice la Escritura, Cristo resucita. Es el contexto en esa fiesta donde Jesús fue, digamos, en ese contexto Cristo fue tomado prisionero, y en este contexto la fiesta de la Pascua fue, por supuesto, sacrificado. Así lo indicaba la fiesta de la Pascua judía. El cordero que fue inmolado, el cordero que tuvo que sacrificarse
cuando vino la plaga a los primogénitos, ¿cierto? En el mes de Nisan a los 14 días. Todo eso era un símbolo de lo que Cristo haría justamente en ese momento histórico. Pero no tan solo era el contexto de la fiesta de la Pascua, también estaba la fiesta de los panes sin levadura. Y eso quiero hoy día abocarme, quiero hablar de aquella fiesta que quizás no se ha hablado mucho. Siempre en el judaísmo se celebra el Pesaj, ¿cierto? La fiesta de los panes sin levadura, pero hay otra fiesta que tiene que ver mucho con lo que Cristo haría en la cruz por nosotros. Mire, vamos a invitarle a todos los amigos que los que tengan Biblia, que saquen sus Biblias, por supuesto, y vamos a abrir en el libro del Levítico. ¿Cómo se está escuchando? Bien, vamos al libro del Levítico. Acá mi hijo me ayuda con el audio, entonces me dice si el audio está bien o el audio está mal, para ir mejorando, por supuesto. En el libro del Levítico, aquí se otorgan y se señalan las fiestas, digamos, solemnes. No hablamos de fiestas judías, hablemos de fiestas solemnes, las fiestas que son importantes en Israel, que tienen que ver especialmente con lo que Cristo quería enseñar el Señor con estas fiestas acerca del plan de la salvación. En Levítico capítulo 23, vamos a leer de los versículos del 5 al 6. Aquí mi niñita, vamos a ir con la Carolina ahí compartiendo algunas cositas. Dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Lo que pasa es que Dios en el Éxodo, capítulo 12, Dios estableció el calendario de los meses. Dice, este será el mes primero del año, que tiene que ir en el fondo entre marzo y abril, ¿ya? Pero dice aquí la Escritura que en el mes primero, van a decir ahora en abril, ¿cierto? En mes de Nisan, abril, dice a los 14 días será la fiesta de la Pascua de Jehová. Por eso es que nosotros decimos que lo que hoy día recordamos como la muerte de Cristo y su sacrificio, ¿cierto?, expiatorio por nosotros, Jesús en ese contexto histórico, en esa fiesta es donde estaba Jesús participando como buen judío, ¿cierto?, de esta fiesta de la Pascua, donde Cristo también se aprestó para tener la cena de la Pascua judía, donde participó con los discípulos, se lavaban los pies, comían pan sin levadura, el vino, ¿cierto?, la vela, el pan, que todo era un símbolo de Cristo. En esa fiesta Cristo fue tomado prisionero cuando salió de la fiesta o de esa cena pascual y fue al Getsemaní a tener un momento de apartar y de oración. En ese contexto Cristo fue tomado prisionero. Y aquí ya en el Levítico Dios estaba estableciendo esta fiesta importante para él. Vuelvo a leer, dice, en el mes primero, las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Versículo 6. Ya los 15 días, es decir, en el día 15, ya, el día 14 era la Pascua, se sacrificaba el cordero, y el día 15 dice, este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura. Ese era un contexto, o sea, varias fiestas en el fondo coincidían en el mismo mes y casi en los mismos días. El mes 14, el día 14 la Pascua, el día 15 en la fiesta de los panes sin levadura. Pero había otra fiesta en la cual en esta mañana queremos convocar para ver que la muerte de Cristo tiene varias aristas importantes para nosotros. No tan solo Cristo muere para que nosotros recibiésemos el perdón, llegásemos a ser llamados hijos e hijas de Dios, donde Cristo la muerte también con su muerte y su sacrificio y su resurrección rompe las cadenas del imperio de la muerte. Habían otros acontecimientos que también estaban indicando para nosotros. Voy a leer el versículo del 10 al 11 de Levíticos 23. Y es a esta fiesta a la cual en esta mañana nos queremos referir. Dice así, Levítico 23 del 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mesará la gavilla delante de Jehová para que se haya acepto al día siguiente del día de reposo la mecerá. No se olviden de este texto. Al día siguiente del día de reposo, dice, mecerá la gavilla. La pregunta es, entonces había una fiesta que era una fiesta nacional, una fiesta solemne, y esta es la fiesta de las primicias o la fiesta de las gavillas.
cuando el sacerdote Mesías, que era la fiesta de las primicias. Lo que pasa es que en gratitud a Dios, en Israel, cada persona que tenía sus cosechas debía cortar los primeros frutos de la cosecha. Y esos primeros frutos de la cosecha se traían al santuario, al templo, como una ofrenda en gratitud a Dios. Entonces, en esa fiesta, ya en los tiempos de Jesús y mucho antes, ya en Israel había muchos campos. Entonces, el sacerdote, como tenía que ir a cortar los primeros frutos de la tierra para traer una ofrenda al Señor, en Israel se elegía como un lugar, habían varios campos en Israel, entonces se elegía como a la suerte, entre comillas, como a la suerte, y decía ya, en este lugar, en este campo, el sacerdote, en ese día de la fiesta, va a ir a cortar los primeros frutos de la tierra. Entonces, ¿qué hacía? Como el sacerdote tenía que estar a la primera hora del sacrificio en el santuario, con esa gavilla o esa ofrenda, o los primeros frutos de la tierra, algunos días antes se hacía como un preparativo. Se elegía el lugar, se calculaba cuánto el sacerdote se demoraba, desde que salía del templo, del santuario, hasta el lugar que estaba designado, cuando cortaba la gavilla y volvía de ese lugar al santuario para presentar los primeros frutos. Entonces, se hacía como un preparativo, se calculaba para estar a la hora exacta en que se presentaba la ofrenda en el santuario. Entonces, como a la suerte primero se elegía un lugar, el lugar ya estaba predeterminado donde el sacerdote iba a ir a cortar los primeros frutos de la tierra. Entonces, en el día de la fiesta, cuando llegaba, el sumo sacerdote se ponía las vestiduras sacerdotales, y el sumo sacerdote tenía que salir del templo, del santuario, y cuando el sacerdote salía a aquel lugar que estaba designado para cortar los primeros frutos, todo el pueblo salía y lo esperaba y le hacía como un caminito. Entonces, cuando el sacerdote iba a aquel lugar designado, todo el pueblo salía y le cantaba hosanas, hosanas y salmos y cánticos. Y mientras el sacerdote iba con las mejores vestiduras engalanadas, llegaba a aquel lugar que ya había sido elegido previamente, él se acercaba y con una hoz de los frutos de la cosecha, él era el primero en ir. Cortaba con eso los primeros frutos de la gavilla. Generalmente era trigo y era cebada, que es lo que más se daba en Israel. El trigo y la cebada, eso está en Deuteronomio 8:8. Ahí sale que Israel dice tierra de trigo y de cebada. Obviamente se daban otras cosas más, pero lo que era más abundante, lo más común, lo más general, era el trigo y la cebada. Entonces el sacerdote me cortaba una gavilla, y después que la cortaba, la enrollaba y la traía en la mano. Y de vuelta, el pueblo, por supuesto, lo esperaba por todo su lugar, hacer un caminito hasta que llegara al templo. Y el sacerdote venía así meciendo la gavilla en los primeros frutos que había cortado y la iba meciendo y la mostraba mientras volvía de vuelta al santuario. Y toda la gente ahí le hacía un camino y le cantaba hosanas, cánticos y salmos. Y él mecía la gavilla y la presentaba como una ofrenda de los primeros frutos de la tierra en agradecimiento lo que Dios había hecho. Esa es la fiesta de la gavilla. Era justamente en el contexto de la fiesta de la Pascua. Se celebraba la gavilla. ¿Pero en qué momento? Volvamos entonces a Levíticos 23. Y leemos del 10 al 11 de nuevo. Entonces la fiesta de la Pascua, que se estaba celebrando los 14 días del mes de Nisan, ¿cierto? El día 15 era la fiesta de los panes sin levaduras también. Pero fíjense, ¿qué sucedía entonces ahí? Versículo 10, del 10 al 11, en esta fiesta de las gavillas. Habló a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, una vez que ya, ¿cierto?, entraron a poseer la tierra prometida, que yo os doy y sigáis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Pero aquí está el detalle. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, la presentaba en una ofrenda, para que seáis aceptos. Y fíjense el detalle, aquí está en el versículo 11, ¿en qué momento se presentaba la gavilla? ¿Qué dice ahí? Dice, el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo la presentaba? Al día siguiente del día de reposo. Por lo tanto, esta fiesta nacional, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, coincidió en que cayó justamente un día sábado.
Jesús el día jueves preparó la Pascua con sus discípulos, el día jueves la preparó. En ese día jueves hizo la cena pascual, donde después Cristo toma elementos y lo deriva a la Santa Cena. Después Cristo, de haber cenado, salió al Getsemaní el día jueves y ahí fue entregado y fue tomado prisionero. Y toda esa noche que estuvo Cristo ahí, cierto, prisionero, ese día jueves, al día siguiente fue entregado para ser crucificado, y Cristo, cierto, el día viernes fue crucificado. Coincidió justamente con la entrada al Shabbat, al día sábado, esa fiesta en ese tiempo de la Pascua y de los panes sin levadura. Y por lo tanto, por eso dice la Escritura que las mujeres se apresuraron después el viernes con bajar el cuerpo, porque se acercaba el día de reposo. Cristo fue sacado el día viernes de la cruz, fue puesto, cierto, en la tumba, y ahí, pasando ya el día de reposo, dice la palabra de Dios que Cristo ahí quedó en la tumba el día viernes, cierto, el día sábado, y el domingo muy de mañana Cristo resucita. Entonces la fiesta ya ha coincidido, pero la pregunta es, dice aquí la Escritura, ¿en qué momento el sacerdote iba a celebrar la fiesta de la gavilla? ¿En qué momento iba a ir a venir al santuario con la gavilla y la había mesa? Volvamos a leer el versículo 11, Levítico 23. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que se haya acepto. ¿Cuándo la mecerá? Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Por lo tanto, ¿cierto? La gavilla se mecía al día siguiente del día de reposo. O sea, si caía un día feriado o caía un día sábado, al día siguiente. Entonces entendemos, ¿cierto?, que esa fiesta se hacía al día siguiente del día de reposo. Al día siguiente, no se olviden, del día de reposo, se cortaba la ofrenda y se presentaba en el santuario. Vamos entonces al libro del capítulo número 27 de Mateo. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Mateo el capítulo 27. Mientras buscan ustedes Mateo 27, voy a hacer de nuevo, ¿cierto?, una pequeña alusión, ¿ya? Entonces, la fiesta de la gavilla se mecía al día siguiente del día de reposo, donde el sacerdote iba a aquel lugar que ya estaba designado, cortaba los frutos de la tierra, tomaba estas gavillas y las venía al santuario meciendo, donde todo el público, todo Israel salía, los que estaban ahí le hacían un caminito, y mientras él iba meciendo la gavilla, la gente le cantaba hosana y cánticos al Señor, y después llega el sacerdote a la primera hora del sacrificio y presentaba los primeros frutos de la tierra. Como dice el Levítico, la mecía al día siguiente del día de reposo. Todo esto lo que quería contextualizar es para indicarles que cuando Cristo muere en la cruz, tuvo varios significados para la raza humana. No tan solo la expiación por nuestros pecados, el perdón de ella, el don gratuito, donde en la cruz tenemos un acceso gratis. Nadie nos tiene que cobrar, ¿cierto?, por aceptar o recibir a Cristo. Esto es el don gratuito. Pero el sacrificio de Cristo tiene que ver también con esta fiesta. La pregunta es, ¿qué estaba indicando con respecto a Cristo esta famosa fiesta de las gavillas? ¿Y qué es lo que es la fiesta de las gavillas? Cuando se presentaban los primeros frutos de la tierra. Bien, vamos al libro de Mateo, al capítulo número 27. Mateo capítulo 27, vamos a leer de los versículos del 35 al 51. Bien, leamos del 35 al 51 de Mateo 27, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, el momento solemne, ¿cierto?, cuando el Señor estaba entregando su vida en expiación. Por eso es que Juan el Bautista dice así, Juan el Bautista cuando lo ve, he aquí el Cordero que quita el pecado. Más que el Cordero del día del continuo, es el Cordero del día de la expiación, el que quita. Dice Mateo 27 del 35 al 31. Dice, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios.
desciende de la cruz. Estas palabras, por supuesto, estaba Satanás detrás de toda esta turba. ¿Qué le gritaba a la turba? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Satanás utilizó las mismas palabras cuando en la tentación le decía, si eres el Hijo de Dios, tírate a tal cosa, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Este concepto, si eres el Hijo de Dios, Satanás muchas veces se lo repitió en la tentación a Cristo. Y ahora Satanás, utilizando esta turba, utilizaba las mismas palabras. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrala ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami, esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces, en estos momentos tan cruciales para la vida de Cristo, cuando Cristo pone su vida en expiación, cuando Cristo muere por nosotros y dice, consumado es, y el velo del templo se raja de arriba hacia abajo, algo estaba diciendo. Nosotros debemos comprender que el sacrificio de Cristo va más allá de la salvación del ser humano. Si bien es cierto la implicancia de su muerte y su resurrección, indicaban que Cristo quería poner al hombre ahora en la condición de hijo de Dios. Porque no se olviden que en el Génesis vino alguien, Satanás, ¿cierto?, a través del engaño, la usurpación y la mentira, y le tomó, ¿cierto?, a lo que le pertenecía a Adán, que era el administrador de este planeta. Y Satanás se hizo el príncipe de este mundo. Pero ahora Cristo en la cruz viene a revelar, no tan solo poner ahora al hombre a la estatura de ser llamado un hijo, una hija de Dios, de ofrecer el perdón de nuestros pecados. En la cruz estaba algo mucho más que esto. Vamos a invitar a Carmen, quien en el libro que se llama, permíteme un poquito, este libro se llama El deseado de toda la gente, y va a leer una cita, después mi hija, que es en el capítulo consumado es, para que ahí nos acompañes con la lectura hacia el micrófono. El clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Bien, aquí nos está indicando que la muerte de Cristo trasciende más allá que solamente buscar la salvación para el ser humano. Por supuesto que la salvación es el centro de todo este proceso y sacrificio. El clamor consumado es, tuvo profundo significado, no solamente para el ser humano, dice aquí, para los ángeles y los mundos que no habían caído. El capítulo 79, la página 706,
consumado es, del libro El deseado de toda la gente. Dice así Ellen White, el clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. ¿Por qué es importante entender esto? Satanás fue echado del cielo cuando se rebeló contra el gobierno de Dios. Engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo que cayeron con él. Pero la otra parte, que siguió siendo fiel a Dios, Satanás, cada vez que pudo, sembró la duda con respecto al gobierno de Dios. Y sembró la duda. ¿De dónde fue echado Satanás? Del cielo. ¿De qué parte? Del santuario celestial. Del santuario Satanás fue echado. Cada vez que él iba y podía, solamente hasta las puertas llegaba y Cristo ahí lo detenía y no lo dejaba entrar. Y cada vez que pudo, sembró la cizaña y sembró la mentira y sembró la duda entre todos los seres celestiales. Muchos que siguieron a Cristo siéndole fieles, pero Satanás, el acusador de tus hermanos, que los acusaba día y noche, ahí estaba molestando a los ángeles, incitándoles, diciendo que Dios es un Dios perverso, y cómo Satanás sembraba la duda. Por eso dice aquí en Ellen White que el concepto y el clamor consumado es, tuvo profundo significado, no tan solo para la raza humana, para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. ¿Hasta cuándo? Hasta antes que Cristo había muerto en la cruz, hasta antes de eso, aún no se revelaba claramente el carácter de Satanás. Pero cuando Cristo en la cruz muere, cuando fue llevado prisionero, cuando le pegaron, le escupieron, cuando lo flagelaron, lo torturaron, ahí el cielo mismo y todos los mundos que no habían caído, ahí se reveló el verdadero carácter de Satanás, que era un asesino desde el principio. Satanás había sembrado la duda. Sin embargo, el Padre, el Hijo, en ese concilio en el cielo, habían puesto este plan de la salvación. Y la única forma de revelar el carácter de este ángel malo había que esperar hasta que Cristo se hiciese hombre y llegase hasta la muerte y la muerte de la cruz. Ahí se revela el verdadero carácter, y ahí donde todo lazo de simpatía que hasta ese momento quizás hubiese habido con este ángel malo, todo lazo de simpatía ya se había cortado. Fue terrible ver para los ángeles en el cielo, para los mundos que no cayeron, cómo el Señor estaba siendo crucificado, flagelado y asesinado por este ángel que lo había acusado. Toda arpa se dejó de tocar y hubo un silencio en el cielo, como dice el deseado de toda la gente, cuando Cristo muere en la cruz. Mi hija también va a compartir esa lectura. Perdón, lo que está ahí. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Entonces, todo el cielo, los ángeles y los mundos que no habían caído, que es lo que fueron testigos de la controversia. En la cruz se permite también a los mundos que no cayeron revelar el verdadero carácter de Satanás. Y en la cruz Satanás ya se le cortó toda posibilidad de volver a presentarse y acusarnos a nosotros delante de los ángeles de día y de noche. Ya su obra de engaño era restringida a nuestro sistema o a nuestra vía láctea. Ya no puede salir de ahí. En la cruz ya fue restringido, como dice el libro de Juan. Aquí ahora llega el juicio a Satanás. Pero sigamos avanzando. No quería yo dejar de pasar esta oportunidad de comprender que nosotros debemos entender que en la cruz el sacrificio de Cristo trasciende al ser humano. Dice que también otorga estabilidad a los ángeles y a los mundos que no cayeron, donde se revela el verdadero carácter de este ángel que era asesino y mentiroso desde el principio. Sigamos entonces, después de este paréntesis, con la fiesta de la gavilla. Volvamos a Mateo 27. Sigamos en la misma lectura de Mateo 27.
volvamos al versículo 51 en adelante, cuando Cristo muere en la cruz. Dice así: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se par. ¿Qué pasó con las rocas? Entonces, aparte que el velo se rasga, dice que hubo un gran terremoto. Cuando Cristo entrega su vida en expiación, dice consumado es. Dice que las rocas se partieron. ¿Cuándo se parten las rocas? Cuando Cristo dice en la cruz, consumado es, y entregó su vida en expiación. Ahora, ¿cuál fue el resultado de que las rocas se partieran? Vamos al versículo número 52 en adelante de Mateo 27. Dice así: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo le quiero decir lo siguiente aquí. Cuando Cristo muere en la cruz, dice la Biblia, que muchas rocas se partieron. ¿Y qué más dice? Y muchos sepulcros fueron abiertos. ¿Cuándo salen aquellos que los sepulcros abrieron? Dice el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, dice ahí, después de la resurrección. Es decir, cuando Cristo muere ese día, esa tarde de viernes, cuando Cristo muere con ese terremoto, muchas rocas se parten y en los cementerios muchos sepulcros se abrieron. Pero hasta ahí nadie salió. Era día viernes. Pasó el sábado y dice que después de la resurrección, cuando Cristo resucita, el domingo muy de mañana. Vale decir que estas personas que cuando sus tumbas se abren, después de la resurrección, vale decir que el día domingo ahí recién salieron y no antes. ¿Usted se recuerda la historia de la fiesta de la gavilla? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote para calcular la hora antes de la fiesta? ¿Qué es lo que hacía? No se elegía un lugar como al azar, ¿o no? Y una vez que el lugar se elegía, después el sacerdote ese mismo día de la fiesta iba a coger la gavilla, ¿no? Esto es lo mismo. Cuando antes que estas personas salgan, ya Cristo el día viernes, el Padre había marcado los sepulcros de aquellos que con Cristo iban a resucitar como los primeros frutos del sacrificio de su muerte expiatoria. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo muere el día viernes de tarde, hubo un gran terremoto y las rocas se parten y los sepulcros se abren. ¿Cuándo salen aquellos que ya estaban marcados para que salieran? Después de la resurrección de él, como dice el versículo 52. Volvamos a leer el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se presentaron. Cuando Cristo resucitó, muchos otros el día domingo también resucitaron. Vamos a invitarle a leer el libro de San Juan. En el libro un poquito más adelante, San Juan, el capítulo número 20. San Juan, capítulo 20. ¿Qué hora es? Ya, San Juan, capítulo 20. Versículos del 15 al 17. Este es el mismo contexto de la resurrección de Cristo, pero cuando aquí las mujeres van a buscar el cuerpo del ser. San Juan 20, versículos del 15 al 17, dice, Jesús le dijo a la mujer, este es el contexto del día domingo cuando había resucitado. Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el enterrador, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, Marta, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios.
El original, más que decir no me toques, dice no me detengas. ¿Y por qué era importante? Porque era muy de madrugada cuando la mujer fue a la sepultura ese domingo, casi cuando rayaba el alba. Y esta mujer se encuentra que no estaba el cuerpo de Cristo y se encuentra que justamente era Cristo el que había resucitado. Ella queriendo abrazarlo, que dice Jesús, no me toque, pero el original dice el original, no me detenga o no me retenga. ¿Por qué? Porque él tenía que subir al Padre. Eso le dice, tengo que ir a mi Padre. ¿Y por qué? Porque Cristo tenía que ir al cielo inmediatamente, porque tenía que presentarse como el sumo sacerdote nuestro con los primeros frutos de su sacrificio. Todo aquello que en ese momento, esas tumbas que se abren, que esa gente que resucitó junto con Cristo, Cristo los va a llevar delante del Padre, igual que el sumo sacerdote cuando calculaba la hora. ¿Y cuánto se demora del lugar donde él cortaba los frutos de la primera tierra, las gavillas, y los presentaba a la hora del sacrificio en el templo? Lo mismo Cristo tenía que hacer rápidamente, ir al cielo, a presentarse delante del Padre, pero ¿con qué iba? Con los primeros frutos de la tierra de su sacrificio, de aquellos que habían resucitado. Esos que iban con Cristo eran las primicias, las gavillas, los primeros frutos, así como de la tierra, pero los primeros frutos de ese sacrificio de todos aquellos que habían resucitado. Vamos al Salmo número 24. Me muestra cómo. Busquen el Salmo número 24. Bien, el Salmo 24 nos va a ayudar un poquito a tratar de imaginarnos. Así cuando el sumo sacerdote en Israel iba a aquel campo y cortaba los primeros frutos de la tierra, después los traía prestamente, los traía al santuario para presentarlo, y se recuerda qué hacía el pueblo cuando el sacerdote iba a aquel campo, le hacía un camino, ¿cierto?, donde le cantaban hosana al hijo de David, le cantaban hosana, y él venía meciendo la gavilla y la presentaba. Lo mismo le hicieron a Jesús cuando fue al cielo con los primeros frutos de sus sacrificios. Aquellos que habían resucitado aquel domingo de mañana y cuando Cristo los lleva a presentarse delante del Padre. Dice el Salmo 24, del versículo del 7 al 10. Leamos. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cuando Cristo va rápidamente, así le dice a la mujer, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre. Por lo tanto, Cristo, ese domingo muy de mañana, tenía que ir ¿a dónde? A la hora del sacrificio que se hacía aquí en la tierra. Él tenía que presentarse delante del Padre, pero con los primeros frutos de la tierra y de su sacrificio. Estas eran las gavillas, los primeros frutos de su resurrección. Era una gavilla, una cosa pequeña, pero vendrá una gran cosecha cuando Cristo venga por segunda vez, porque muchos que están en el polvo, dice el apóstol Pablo, resucitarán. Esa va a ser la gran cosecha, pero cuando Cristo venga. Esta era una muestra, un ramillete. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, dice que muchos de los que han muerto en el polvo creyendo en Cristo desde Adán en adelante, se levantarán con esa gran cosecha. Así como el pueblo le hacía un camino al sacerdote, muchos ángeles al ver que Jesús ascendía al cielo con los que habían resucitado, muchos ángeles hicieron un camino a Cristo cuando se presentó delante del Padre. Imagínense, dice ahí. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan dentro de la ciudad, ¿quién es el Rey de Gloria? Y gritan, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y dicen, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y gritan dentro, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. No es que no sabían quién era. En el cielo querían volver a escuchar su nombre. Jesús de Nazaret, Él es el Rey de Gloria. Y cuando Cristo va al cielo, todos los ángeles hicieron un camino y le cantaban hosana. Y Cristo con Él llevaba a aquellos que habían resucitado, aquellas tumbas que fueron marcadas. Y como dice Mateo, después de la resurrección de Él,
salieron de los sepulcros y Cristo se los lleva y los presenta en el cielo, delante del Padre, como igual que esa gavilla, los primeros frutos de la tierra, donde fue mostrado el resultado de su sacrificio. Para futuro, en la segunda venida, mostrar también el resultado, pero de una gran cosecha para nuestros días. El Rey de Gloria fue presentado en el cielo con los primeros frutos de la tierra. Vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Ya casi va a ir avanzando y terminando. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 20. Dice así, 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice el apóstol Pablo. Que lo que es Cristo, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, esta fiesta de las primicias simbolizaba a Cristo, el resultado de su sacrificio, de todos los que en ese momento las tumbas fueron marcadas y abiertas y resucitan. Ese es el resultado de su sacrificio. Que dice el apóstol Pablo, más ahora Cristo resucitado, es primicia de los que durmieron. Pero cuando Cristo resucita aquel domingo, y se va a presentar delante del Padre con los primeros frutos de su cosecha de la tierra, con aquellos que resucitaron junto con Cristo, y Cristo se lo lleva al cielo. No tan solo en esta fiesta de las primicias, cuando Cristo va al cielo a presentar el fruto de su sacrificio expiatorio con aquellos que habían resucitado, Cristo también llegó al cielo en ese momento porque el Padre tenía que hacerle una invitación a Jesús. Por eso era importante que fuese muy temprano, después que había resucitado. Por eso le dice a la mujer, no me detengas porque aún no he subido a mí, Padre. Y cuando después se presenta, ella va a volver. Vamos a ver el Salmo 110. En el Salmo 110, en este contexto de Semana Santa, después que Cristo resucita, va al cielo con los primeros frutos de la tierra, el Padre le hace una invitación a Jesucristo. Salmo 110 y versículo número 1. ¿Cuál es la invitación que el Padre le va a hacer a Jesús cuando llega al cielo, cuando se presenta después del domingo de mañana, después de haber resucitado, haber sido acompañados por esos sepulcros que se abrieron, resucitaron muchos, que acompañan a Jesús al cielo, se presenta delante del Padre, como dice el Salmo 24, alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, ahí a Jesucristo, con los primeros frutos de esos sacrificios con aquellos que resucitaron. Pero más de eso, tenía que cumplirse las palabras del Salmo 110 y versículo 1. El Padre, después que Cristo resucita, y a extender una invitación, y que esa invitación será trascendental para nosotros. Salmo 110 y versículo número 1 dice así: Jehová dijo a mi Señor, ¿qué le dice ahí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el salmista estaba revelando que en algún momento el Padre le iba a decir a Jesucristo, ¿qué cosa? ¿Cuál es la invitación del Padre a Cristo cuando llegas al cielo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En este contexto, desde Adán en adelante, ¿en qué momento se habría de cumplir las palabras del salmista que reflejaba la gloria futura cuando el Padre iba a hacer la invitación a Jesucristo? ¿Qué cosa le iba a invitar? Que se sentara a su diestra. La pregunta es en qué momento histórico Jesús iba a cumplir con la promesa que el Padre le dijo. ¿Cuál es la promesa? Siéntate a mi diestra. Para entender ese contexto de esta invitación para que Cristo se siente en la diestra del Padre, ¿en qué momento histórico de Adán para adelante Cristo se sentaría? Vamos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. Y yo sé que muchos van a acordarse. Este es
Ese es el contexto de la muerte de Esteban. Ya, Hechos capítulo 7, vamos a ver el versículo del 55 al 56. Cuando Esteban, este joven discípulo de Cristo, fue instigado por predicar la palabra y lo mandaron a lapidar y lo mandaron a matar. Este es el contexto de esta situación. Leamos del 55 al 56 cuando Esteban estaba siendo ya enviado al sacrificio. Hechos capítulo 7. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿En qué momento entonces vemos que Cristo se pone a la diestra del Padre? Ya después de la muerte de Cristo, ya en el tiempo de Esteban, ya cuando hayan pasado algún tiempo, ya un tiempo prudente, ¿cierto? Cuando Cristo había muerto, había resucitado, y los discípulos que eran aquí en la tierra predicando, ¿cierto? En el santuario, en el templo, en todo lugar. Esteban, cuando está siendo sacrificado por predicar la palabra de Dios en Israel, dice que Esteban, cuando está siendo sacrificado, cuando le iban a matar apedreándolo, él mira al cielo y ¿qué es lo que ve? Los cielos abiertos, ve al Padre y al Hijo de Dios estando a la diestra de él. Es decir, cuando dice el Salmo 110:1, siéntate a mi diestra, ya en los tiempos de Esteban, ya Cristo se había puesto a la diestra del Padre. En los tiempos que ya Esteban estaba siendo sacrificado, Esteban ya lo ve sentado a la diestra del Padre. La pregunta entonces, para ir terminando, ¿para qué el Padre invita a Jesús a sentarse a su diestra? Y la respuesta está en el mismo Salmo 110. Volvamos al Salmo 110, a los Salmos. Y vamos a leer el versículo número 4. Salmo 110 y versículo número 4. La pregunta es, cuando Cristo resucitó, después que Cristo muere en la cruz, el día viernes, descansa el sábado, pero resucita el domingo muy temprano de mañana, aparte de la fiesta de las gavillas, cuando Cristo va al cielo, junto con los que resucitaron, se presenta delante del Padre con los primeros frutos de su sacrificio. Después el Padre lo invita, le dice, siéntate a mi diestra. Esteban ya cuando estaba muriendo, ¿cierto? Lo estaban entregando para que pusiera su vida. Esteban también estaba muriendo, entregando su vida. Mira al cielo y ya ve a Cristo sentado al lado de la diestra del Padre. La pregunta es, ¿el Padre para qué lo invita a sentarse a su diestra? Salmo 110 y versículo número 4. Dice así, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La pregunta es, ¿para qué el Padre lo invita a sentarse a su diestra? Porque el Padre lo iba a nombrar sumo sacerdote. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el Padre, cuando Cristo resucita y va al cielo, en el contexto de la fiesta de la gavilla, después que el Padre recibe a Cristo con los primeros frutos de su sacrificio, el Padre invita a sentar a Jesús. ¿Y para qué lo invita a su diestra a sentarse? Porque lo iba a nombrar. Tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo va al cielo no tan solo para quedarse sentado, porque iba a ser intronizado como nuestro gran sumo sacerdote. Iba a inaugurar el santuario celestial. Cristo fue al cielo a inaugurar el santuario celestial y a ser nombrado nuestro gran sumo sacerdote. La pregunta es, ¿cómo era esa ceremonia cuando se nombraba y se ungía al sumo sacerdote? Para entender lo que se hacía en el cielo, vamos a ir aquí a la tierra para ver cómo se ungían los sacerdotes en la tierra y comprender lo que se hacía en el cielo. Vamos al libro del Levítico, de los primeros capítulos de la Biblia, de los primeros libros. El Levítico nos mostrará cómo se ungía el sumo sacerdote, y de la misma forma comprenderemos cómo el Padre iba a ungir a Jesucristo en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote
porque Cristo iba a inaugurar el santuario celestial, el sacerdocio, intercesión para toda la raza humana, especialmente para el pueblo de Dios. Levítico, capítulo número 8. Aquí nos vamos a ver lo que se hacía en la tierra, era una copia de lo que en el cielo también se haría por Cristo Jesús. El Levítico, el capítulo número 8, es la consagración de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos como los sacerdotes. Leamos del versículo del 6 al 8 para ir comprendiendo un poquito cómo se hacía este sacerdocio en el cielo. Veamos aquí en la tierra. Levítico 8, del 6 al 12, dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y le ceñó con el cinto, lo vistió después del manto, puso sobre él el efod, ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral, puso dentro del mismo el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo, en el santuario terrenal, también el santuario celestial. Roció sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, ¿cómo era el proceso? Moisés, cuando inauguran el tabernáculo en la tierra, dice que primero Aarón lo traen, lo viste de nuevo, le saca su vestidura, le pone la vestidura de sumo sacerdote, con el pectoral, con todos los ornamentos, la mitra y la santidad de Jehová. Y aparte después de vestirlo, ¿cierto? Dice que Moisés lo que hace es ungir el santuario, el tabernáculo en la tierra, todos los utensilios que había en ese santuario, y después que con ese aceite unge el santuario, derrama sobre Aarón ese aceite para ungirlo y nombrarlo como nuestro sumo sacerdote en la tierra. Por lo tanto, en el cielo no cabe hacer una cosa distinta, porque lo que hace en la tierra era una copia de lo que Dios le había mostrado, lo que sería en el cielo. Como dice el libro de Hebreos, que Cristo traspasó los cielos, Hebreos 8, haciéndose ministro del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, y nombrando nuestro gran sumo sacerdote. Así como a Aarón se le vestía, también en el cielo Cristo se le vistió como el sumo sacerdote. Así como se ungió el santuario, también se ungió el santuario en el cielo. Así como se derramó sobre Aarón el aceite de la unción, sobre Cristo también se derramó aceite, nombrándolo nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es que es importante rememorar Semana Santa, no tan solo por la muerte de Cristo por nosotros, por nuestros pecados expiatorios, aparte de que en el cielo también se cortó todo vínculo con Satanás. En la cruz se ve a Satanás como el gran asesino y mentiroso, y toda simpatía se había cortado allá en el cielo. Pero había algo más que eso. La cruz del Calvario, en el día que Cristo resucita, esa cruz quedó vacía. Por lo tanto, la salvación del hombre no tan solo se atiene a la cruz. En la cruz Cristo muere, pero resucita. Y Cristo resucitó y se fue al cielo no tan solo para sentarse como los dioses del Olimpo, no. Cristo fue al cielo porque es nombrado nuestro gran sumo sacerdote. Cristo va al cielo para ungir el santuario celestial y dar paso ahora a lo que es su oficio en el santuario celestial. Así como Aarón se le ungió en la cabeza, ¿cierto? En el cielo también Cristo fue ungido como nuestro gran sumo sacerdote. Avancemos al capítulo 9 del Levítico. ¿Qué más pasaba también cuando surgía el sacerdote? Levíticos capítulo 9 y versículo 24. Aquí Dios nos va a mostrar un poquito lo que pasó aquí en la tierra, pero también pasaría en el cielo. 22 y el 24 de Levíticos 9. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Que lo que hizo Aarón cuando fue ungido,
extendió sus manos hacia donde Aarón como sacerdote, hacia el pueblo. Levítico 9:22. 23 ahora. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué pasó cuando Aarón bendice al pueblo con sus manos, pues que es ungido sacerdote? Y la gloria de Jehová apareció al pueblo. ¿Qué es lo que pasó cuando Aarón extiende sus manos después que es ungido el gran sumo sacerdote en Israel? Dice que la gloria de Jehová apareció en el pueblo. La pregunta es, ¿cómo apareció la gloria de Jehová? Versículo 24. Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. ¿Cómo la gloria de Jehová se reflejó aquí en la tierra? Con fuego. Entonces, así era el proceso. Moisés preparó a Aarón, lo vistió con las mejores vestiduras sacerdotales. Después que lo viste, Moisés con el aceite de la unción, que es un símbolo del Espíritu Santo, Moisés unge el tabernáculo con todos sus utensilios, y después que unge el tabernáculo, ¿qué hace? Unge a Aarón con el aceite. Que dice la Biblia que cuando Aarón fue ungido, sale del santuario, extiende sus manos y bendice al pueblo. La pregunta es, cuando Aarón bendice al pueblo, ¿cómo se manifestó la gloria de Jehová? Dice que cayó fuego del cielo y consumió el altar y el sacrificio y todas las cosas. Entonces, si nosotros vamos ahora a hacer memoria de lo que hemos dicho, si todo lo que estaba puesto en la palabra de Dios era una sombra de lo que Cristo haría por nosotros, quiere decir que en el cielo se repite el mismo evento. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cristo, al morir en la cruz y resucitar el domingo de mañana, se fue directamente delante del Padre con los primeros frutos de la tierra, la fiesta de las primicias. Pero cuando Cristo se presenta delante del Padre, ¿qué hace el Padre? Una invitación: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu amigo por estado de tus pies. Esteban, cuando estaba muriendo, ya vio a Cristo a la diestra del Padre. Y el Padre, ¿para qué lo invitó a sentarse? Porque dijo: yo te nombraré sumo sacerdote para siempre, Salmo 110, versículo 4. Por lo tanto, Cristo se sienta porque va a ser entronizado como nuestro gran sumo sacerdote. Eso le dice el apóstol Pablo en Hebreo, que Cristo trascendió los cielos, haciéndose ministro del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Por lo tanto, el Padre prepara a Cristo, le pone toda la ornamenta en el cielo. ¿Qué hace el Padre junto con Cristo? Inauguran el santuario. Ungen todos los utensilios que estaban aquí en la tierra representados, también están en el cielo. El arca, todas las cosas son ungidas. Cristo lo ungieron con el aceite de la unción, lo mismo que era una figura del Espíritu Santo. Cuando Aarón salió a ungir al pueblo, ¿cómo se manifestó la gloria de Jehová? Con fuego. Por lo tanto, cuando Cristo en el cielo está inaugurando el santuario celestial, y Cristo es ungido como nuestro gran sumo sacerdote, dice la palabra de Dios que Cristo sale del santuario celestial, mira hacia la tierra donde estaban congregados los discípulos de Cristo y extiende sus manos para bendecir a la iglesia de aquel entonces. Cuando Cristo extiende su mano, igual que Aarón cuando extendió su mano sobre el pueblo. ¿Qué pasó cuando Aarón bendijo al pueblo? La gloria de Jehová se manifestó con fuego. ¿Qué habrá pasado cuando Cristo es ungido sacerdote y sale después que es ungido y extiende sus manos a la tierra donde estaba la iglesia? ¿Cómo se habrá manifestado la gloria de Jehová? Hechos capítulo 2. Vamos al libro de los Hechos capítulo 2. Y volvamos a recordar. En la tierra, cuando Aarón era una figura de Cristo como el sumo sacerdote, fue entronizado y ungido como nuestro gran sumo sacerdote, dice que Aarón salió entonces del tabernáculo, extendió sus manos, bendijo al pueblo y la gloria de Jehová se manifestó con fuego. Por lo tanto, cuando Cristo fue ungido nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, se unge el santuario celestial, y cuando Cristo sale, extiende su mano desde el santuario hacia la tierra, Cristo unge y bendice a la iglesia. La pregunta es: ¿cómo se manifestó la gloria de Jehová cuando Cristo bendijo a la iglesia? Hechos capítulo 2, del versículo del 1 al 3.
Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas, ¿qué cosa dice ahí? Como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así como Aarón bendijo al pueblo cuando fue nombrado sumo sacerdote y la gloria de Jehová se manifestó con fuego, dice aquí la Biblia que cuando Cristo extiende sus manos sobre la iglesia, ¿cómo se extendió la gloria de Jehová? Con fuego también sobre los hijos y los discípulos en lenguas de fuego, como lenguas de fuego. Aarón extendió sus manos y el pueblo fue bendecido y la gloria se manifiesta con fuego. Aquí Cristo, al salir del santuario celestial, extendió sus manos a la tierra. Cuando fue nombrado nuestro gran sumo sacerdote, ungido igual que Aarón, Cristo extiende las manos hacia la tierra y bendice a la iglesia. ¿Y cómo se manifestó la gloria de Cristo de Jehová? Como lenguas de fuego. Por eso era importante tocar este tema. Porque Semana Santa nos permite hacer todas estas cosas, comprender el sacrificio de Cristo por la raza humana, comprender que el sacrificio de Cristo permitió revelar el carácter de Satanás para que los ángeles, los mundos que no cayeron, se cortase todo lazo de simpatía. Toda duda que pudiera haber generado, ya no había absolutamente nada. Era un asesino desde el principio, pero también significaba otra fiesta, no tan solo la Pascua. Nos parece levadura. Era la fiesta de las gavillas. Cristo fue con todos los primeros frutos de su sacrificio, como señal del futuro sacrificio. Cuando Cristo venga por segunda vez, veremos el resultado de todos los que han de resucitar cuando Cristo venga en esa gran cosecha, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero también significa, ¿qué cosa? La invitación del Padre a Cristo a nombrarnos nuestro gran sumo sacerdote. Se unge el santuario en el cielo, se da inicio al sacerdocio de Cristo en el cielo, y Cristo, cuando es sacerdote para nosotros sumo, Cristo extendió sus manos hacia la iglesia y la iglesia fue bendecida con fuego, igual que lenguas de fuego. Por eso es que estos días significan muchas cosas para nosotros, no solamente que Cristo murió y resucitó. Quisiera terminar con ustedes en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 10. Hebreos 5, 10. Ya vamos terminando también, estimados amigos. Hebreos 5, 10. Ya que el apóstol Pablo nos indica. El apóstol Pablo comprendió estas cosas y las escribe en todas sus cartas. De Cristo el sacerdote que traspasó los cielos, fue el verdadero tabernáculo que levantó Dios en nombre. Y dice en Hebreos 5:10, todo lo que hemos venido diciendo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién declaró a Cristo como sumo sacerdote? Dios mismo, el Padre Celestial, nombró a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote que hoy día sigue ministrando en el santuario, en el tabernáculo celestial. Pero especialmente, ¿dónde? En el lugar santísimo, haciendo una obra de expiación. Es un tema bastante largo, pero era necesario que Semana Santa no es solamente que Cristo murió y resucitó, era mucho más que eso. Hay todo una fiesta de las Pascuas, sin panes sin levadura, y la fiesta de las primicias, y eso todo conlleva a Cristo a inaugurar el santuario en el cielo, y fue ordenado nuestro gran sumo sacerdote que siga abogando por todos aquellos que le buscan y le buscan de corazón. Jehová mandará desde el santuario, dice el Salmo 20, mandará la salvación desde el santuario. Solamente hay que aceptar a Cristo, no tan solo aquel que muere en la cruz, sino que aquel que resucita y ahora es tu sumo sacerdote que vela por ti, que intercede y que aboga para librarte de todo mal. Gracias, estimados amigos. Yo sé que es un tema bastante largo, pero es importante contextualizar esta fiesta de Semana Santa. Muchas gracias y bueno, y vamos ya dando términos. ¿Y con qué vamos a terminar la cancioncita? Vamos a invitar a los amigos ahora. Aquí estamos terminando, vamos a invitar a cantar. ¿Con qué? A entonar el himno 183, No me olvidé de ti. Bien, vamos a cantar el 183, No me olvidé de ti, para ir terminando. Muchas gracias, Connie.
Estamos con esto porque el equipo no prendió más. Por eso estamos usando el celular para poner música. Ahí no está. Esta vida me debilitan ya tu fe. Otra vez, Calvario, a la luz donde sufrí, ¿qué más pruebas quieres de esta? Te amé hasta morir. Prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque piense se demore, sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Que podría olvidarme de la historia de este mundo. Rojas huellas se alejen. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque piense se demore, y sepas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque piense se demore, sepas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Bien, vamos a despedirnos, darle gracias a todos los que nos han acompañado y vamos a terminar, por supuesto, con una oración para que Dios acompañe y siga bendiciendo a todos los amigos que nos acompañan por las redes sociales. Una oración para ustedes. Bendito Padre, oramos en esta hora por aquellos que nos están escuchando, especialmente pedimos por su familia en momentos tan angustiosos que pasa la humanidad. Oramos, Padre amado, así como usted libró a Israel, así como la gente puso la sangre en los dinteles para liberarse del ángel de la muerte, en esta hora que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz limpie y se apuesta en los dinteles de nuestras frentes, nuestras conciencias, cuando aceptamos a Jesucristo. Y eso permita que la sangre de Cristo en nuestras vidas, que sea derramada, nos libre no tan solo del ángel de la muerte, sino que especialmente de este virus llamado coronavirus, que nos protege y nos libra de él, así como lo hiciste un día en Egipto con los primogénitos, líbrenos de todo mal. Bendígalos, amigos auditores, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que Dios les acompañe en todo momento.